Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un policía muerto y 12 personas heridas dejan hoy en Caloto, Cauca, los enfrentamientos que sostuvieron indígenas Nasa y uniformados que adelantaban el desalojo de la hacienda La Emperatriz, ocupada por más de 3.000 comuneros. Este es el segundo policía que este año, según la institución, pierde la vida en acciones de la fuerza pública en este mismo predio. De cómo ocurrieron los hechos en el Cauca, del invierno que arrecia en todo el país y del duro editorial del diario New York Times contra el expresidente Álvaro Uribe, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Un policía muerto y 12 heridos en disturbios en Caloto, Cauca. Emergencia por inundaciones en el Urabá y la costa atlántica. Alerta por nuevo virus similar al Zika y al chikungunya. New York Times dice que Uribe es el hombre que bloquea la paz. Técnico del Madrid descarta roces con James por atender convocatoria de la selección. Gustavo Costas habla del momento que vive el Santa Fe. Como Pablo Julián Fernández Rojas fue identificado el patrullero de la policía que murió hoy tras recibir un impacto de bala mientras adelantaba con sus compañeros un operativo de desalojo de indígenas Nasa que estaban ocupando la hacienda La Emperatriz en Caloto, Cauca. Las autoridades indígenas, por su parte, denuncian abusos de la fuerza pública. Un policía muerto y 7 más heridos y 5 indígenas heridos es hasta ahora el balance que dejan los enfrentamientos entre indígenas paeses y miembros del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional en la hacienda La Emperatriz, situada cerca a Caloto, en el norte del Cauca. Nos explica uno el por qué estas personas llegan a utilizar armas de fuego y a atentar contra la vida de la fuerza pública que está cumpliendo un deber constitucional. Según la versión oficial, los indígenas vienen luchando desde hace varios años tratando de hacerse a estas tierras. Hemos estado con un dispositivo permanente para evitar que allí se tomen estas propiedades privadas que existen allí y es una permanente confrontación de la fuerza pública. Los policías y los indígenas heridos están siendo atendidos en centros asistenciales de Santander, de Quilichao y Cali respectivamente. Hay emergencia en el Urabá antioqueño por causa de las fuertes lluvias. Por lo menos 1.200 damnificados dejan las inundaciones que se registran en el municipio de Chigorodó. En el Urabá antioqueño, la temporada de lluvias afectó 5 veredas y un corregimiento del municipio de Chigorodó. El desbordamiento del río León inundó el corregimiento de Barranquillita. Los damnificados ascienden a 1.200, quienes lo perdieron todo. El río se represó y no tuvo como evacuar el agua, sino que todo la echó para acá, para el corregimiento. Perdimos todo, pero la vida es una, entonces breguémonos a salvar nosotros, nuestros hijos y lo demás que se pierda. La administración de Chigorodó decretó urgencia manifiesta para atender la emergencia. Los primeros elementos que trajimos a este lugar fueron elementos de alimentos como son carnes, como son alimentos no perecederos. El día de hoy se hizo acá una comida. Los damnificados están durmiendo en cambuches improvisados mientras baja el nivel del río. Y en la Ciénaga Grande de Santa Marta hay una mortandad de peces en medio de las inundaciones provocadas por las lluvias. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ya estuvo en la zona. El ministro de Medio Ambiente visitó hoy el pueblo palafito Nueva Venecia y anunció proyectos importantes para el beneficio de las 600 familias que habitan sobre el espejo lagunar. Vamos a hacer inversiones en este año, en lo que resta de este año y el año entrante, por 42.000 millones de pesos. Esas inversiones van a estar orientadas primero al destaponamiento de algunos caños que llevan el agua dulce a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los pescadores denunciaron que ahora les quieren cerrar el caño Aguas Negras. De ahí nosotros es donde comemos, de ese caño, porque cuando se crece el río nos baja el pescado a nosotros aquí. Si nos cierran el caño, nos tomamos la carretera, porque ya estamos decididos. Uno de los propósitos del ministro es poner al servicio del turismo nacional e internacional los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta para que haya más inversión. Las autoridades de salud en América Latina lanzaron una alerta por la presencia de un nuevo virus denominado Mayaro.
Mayaro es un virus que se transmite por la picadura de la Aedes aegypti, el mismo mosquito del dengue, chikungunya y zika. Sus síntomas son fiebre alta y un fuerte dolor articular. En Sudamérica se ha comprobado su presencia en Perú. En Colombia están evaluando su llegada. Son virus de posible ingreso al país. En este momento nosotros iniciamos vigilancia serológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en otros sueros de otros pacientes por otros virus nosotros hacemos también las pruebas para Mayaro. La Organización Panamericana de la Salud indica que para evitar el contagio epidémico de este virus, los colombianos deben acabar con los criaderos del mosquito. El Aedes aegypti no entiende de fronteras ni de visas, está en todas partes y cuando se instala y se queda. Lo otro es fortalecer las medidas de prevención y control y eliminación del mosquito. Hasta el momento no hay ningún caso confirmado del virus de Mayara en Colombia, pero no descartan su llegada. En su editorial, el periódico estadounidense The New York Times acusa al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe de bloquear el proceso de paz. Bajo el titular de El hombre que está bloqueando la paz, The New York Times acusa al expresidente Uribe de estar frenando el acuerdo con las FARC. Dice el editorial que el hoy senador no ha hecho ninguna propuesta realista y que debería enviar a una delegación a La Habana si es que tiene una mejor idea. El fracaso sería una tragedia y probablemente arruinaría el legado del señor Uribe, particularmente debido a que no ha ofrecido una alternativa viable. Agrega el texto que en caso de que no se concluya la paz, la responsabilidad sería del antiguo mandatario. Un regreso a los enfrentamientos que no se puede descartar sería catastrófico. Si eso ocurriera, el señor Uribe sería el principal culpable. El artículo recuerda la campaña del no antes del plebiscito, acusada de haber tenido una estrategia basada en la desinformación. Naciones Unidas instó a Colombia a adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los casos de falsos positivos sean asumidos desde el inicio por la justicia ordinaria y no quede la investigación en la jurisdicción militar. En un informe firmado en Ginebra, el Comité Internacional de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada manifestó preocupación por información recibida acerca de que muchos casos de los denominados falsos positivos se encuentran radicados en la jurisdicción penal militar, con la consecuencia de que no se garantiza la investigación independiente. El informe advierte que el derecho internacional establece que las desapariciones forzadas, que son un crimen internacional, no deben juzgarse a la luz de la justicia militar. Señala que la ley colombiana lo reconoce, pero que en la práctica sí ocurren estos casos y eso debe cambiar. También advierte preocupación por la falta de avances en la investigación. El comité recomienda que se hagan modificaciones legislativas para incluir la responsabilidad penal de los superiores. El gobierno nacional anunció un frente común para poder combatir la corrupción en las cárceles del país. Tras una visita realizada a varios centros de reclusión del país, Piera Barzano, delegada de la Oficina de Naciones Unidas, concluyó que existen graves problemas en el sistema penitenciario, tales como hacinamiento y corrupción. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que se hará un frente común para identificar quienes están delinquiendo desde las cárceles. Determinar cuáles son los puntos focales, cuáles son los establecimientos carcelarios en los que se está presentando la corrupción y también los graves problemas de extorsión que se presentan al interior de los establecimientos, quiénes ingresan, cómo ingresan y qué elementos ingresan. Las ciudades con mayor hacinamiento son Riohacha y Valledupar. Por lo menos el 30% de los camiones recolectores de basura de la empresa Aguas de Bogotá están inservibles, lo denunció el representante de la Cámara, Carlos Guevara. En las imágenes se observa parte de la flota de basura cero en un parqueadero de Bogotá donde, según el representante Carlos Guevara, son llevados los camiones deteriorados y varados. Las cifras que nos ha hecho llegar la empresa es que más o menos el 35% de la flota está inactiva. Muchas de estas inactividades debido a problemas de repuestos que no se consiguen en el país. El parlamentario le pidió al alcalde Enrique Peñalosa una respuesta rápida ante la inminencia de una licitación para la recolección de basuras. Si se va a vender, si estos activos se van a ceder o finalmente van a quedar en un parqueadero pudriéndose como hoy está pasando con algunos de estos vehículos en Bogotá. El próximo año se deberá contar con un nuevo esquema de basuras para la capital del país. Una controversia sobre el modelo de crecimiento que debe tener la ciudad del futuro se presentó hoy en la Cumbre Mundial de Alcaldes. La propuesta de expandir Bogotá a lo ancho y a lo largo de la sabana, propuesta por Enrique Peñalosa, fue discutida por el alcalde de la ciudad de Quito, en Ecuador, Mauricio Rodas, quien calificó como un error garrafal este tipo de desarrollo urbano.
Durante la Cumbre Mundial de Alcaldes, Enrique Peñalosa reiteró su intención de expandir Bogotá hacia el norte por la Sabana, al igual que hacia algunos municipios como Mosquera. Que los 2,7 millones de viviendas que van a hacerse en los próximos 40 años se hagan en terrenos adyacentes a la ciudad, no a 30 o 40 kilómetros de distancia. El alcalde de Quito no compartió ese modelo de crecimiento. Debemos avanzar, por el contrario, hacia ciudades cada vez más consolidadas, más concentradas, más densificadas. Ambos mandatarios coincidieron en incentivar el transporte masivo. Necesitamos que la ciudad crezca de manera que podamos tener transporte público de bajo costo y alta frecuencia. Sistemas similares al Transmilenio, que al igual que en Bogotá, en Quito también ha sido una adecuada solución de movilidad. El proyecto de Peñalosa permitiría construir cerca de 450.000 viviendas en los próximos 20 años. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, manifestó que no es conveniente gravar con IVA productos de la canasta familiar en la próxima reforma tributaria. De acuerdo con el jefe de la cartera agropecuaria, el gobierno estudia un estatuto tributario para impulsar la competitividad y la equidad, más no para afectar al sector social del país. Por ello consideró que no es conveniente gravar el IVA a productos de la canasta familiar, aclarando que no hay un texto oficial sobre el tema. Por ningún motivo que el gobierno, un gobierno con un talante social como este, vaya a presentar una reforma tributaria a donde vaya a afectar a la masa de la población. Lo que estamos es tratando de poner en orden una cantidad de cosas a donde nadie sabe, pero hay una cantidad de subsidios. El funcionario señaló que la reforma tributaria es necesaria para aumentar los ingresos, los cuales son importantes para el campo colombiano. Proyectos importantísimos, más vivienda para las zonas rurales, programa tan importante como el que hizo el presidente Santos en las zonas urbanas. Pues queremos seguir implementando programas como esos en la zona rural. El pronunciamiento lo hizo el ministro en el marco de la jornada Mercado Campesino realizada en Bogotá. Y el precio del dólar cierra la semana al alza, indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 2.915 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.213 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 55 centavos. El azúcar se transó en 22,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 32 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,62% a 1.346 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió con una valorización de 5,08% a 36.800 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más cayó con una pérdida del 10% a 51.300 pesos. A continuación, CMI en línea. Hoy en CMI en línea presentamos Conversaciones Secretas, la más reciente actualización de Facebook para Messenger. Según la red social, chatear bajo esta modalidad significa que ni siquiera Facebook podría acceder a esta información. Pero, ¿de qué se trata exactamente? La firma asegura que mediante el sistema de charlas secretas, solo las dos personas involucradas en la conversación pueden acceder a los mensajes. La aplicación tiene dos mecanismos principales. Se puede ajustar para que los mensajes solo aparezcan en un dispositivo elegido. Por ejemplo, si ajusta la configuración de privacidad en su móvil, no será posible acceder a los mensajes en su computador. También ofrece la opción de autodestruir los mensajes en un periodo de tiempo que puede ser tan corto como 5 segundos después de que hayan sido recibidos, algo parecido a cómo funciona Snapchat. La opción ya se encuentra disponible en la última actualización de Facebook Messenger. ¡Feliz noche! Gracias por acompañarnos. Hasta aquí las noticias, pero quédense con nosotros porque a las 8:30 hay información internacional, Santi, y a las 9:30 la edición central de CMI. Erika, descansar, feliz fin de semana. Yo los espero a las 8:30. Feliz noche. Feliz fin de semana con puente. Chao.